Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video, un recuento histórico de algunos acontecimientos políticos y polémicos en El Salvador. Este caso tiene muchos elementos y varios matices grises y oscuros que parecen de película, pero sucedió en la política de El Salvador. El famoso Adolfo Torres, su muerte aún provoca interrogantes entre quienes colaboraron muy de cerca, lo conocían bastante, al interior del partido de Arena en la departamental de San Salvador. Y en el contexto en el que sucedieron todas estas cosas, era un conocido empresario de seguridad privada y llegó a tener un puesto muy importante al interior del partido de Arena. Y este rodaje, al paso de los años, le dio muchas conexiones políticas que eran bastante extensas y llenas de corrupción. Incluso alguna vez reconoció a algunos periodistas en entrevista con estas palabras: para nadie es un secreto que yo en Arena hago las cosas que nadie quiere hacer. Tales palabras no dejan lugar a muchas interpretaciones luego de su fallecimiento. El Chele Torres, como se le conocía, era uno de esos tipos con un tipo carácter de matón pesado, de esos que se pretende poner su autoridad, ni de lejos se pensaría alguien que se va a pegar un tiro. Era un agudo biznero, muy seguro de sí mismo, un gran conocedor de los grandes negocios y de la alta política nacional. Lo tenía prácticamente todo: poder político, económico, conectes, de todo en este país. A Adolfo Torres se le veía como un hombre fuerte al interior en la capital, parte importante de la campaña y victoria electoral de Norman Quijano en el 2009 para la alcaldía de San Salvador. Se dijo que el Chele Torres había impulsado en el 2003 la campaña presidencial de Tony Saca y tenía mucho conocimiento al interior del partido y en campañas notables. Con todo este contexto, su triste final llegó de una manera exageradamente extraña y coincidiendo con el inicio del gobierno del FMLN con Mauricio Funes y su destitución como dirigente de Arena. Esto luego de un tremendo escándalo de corrupción. Marzo del año 2008, en una llamada telefónica desde Los Ángeles, California, el diputado suplente del PCN, Roberto Silva, le llamaba desde un centro de detención. Adolfo Torres estaba por aterrizar en el aeropuerto de Ilopango. La llamada estaba siendo grabada en presencia del abogado Joseph Sandoval, uno de sus asistentes legales y un investigador privado ex agente del FBI. Esa grabación, ese mismo audio fue certificado y posteriormente entregado por el FBI al fiscal salvadoreño Félix Garry Zafi como origen de prueba. En síntesis, Adolfo le pedía al diputado Silva $500,000 para dejarlo libre de cargos de los juicios que ya enfrentaba aquí en El Salvador. Silva había comenzado a ser investigado desde el año 2006 y le habían quitado el fuero. Por esto, al ponerse complicada la situación, había huido hacia los Estados Unidos. Entonces Torres le garantizaba que podía librarlo de cargos pagando a gente, por lógica, abogados, pero también mencionaba gente al interior del sistema de justicia, entiéndase jueces, magistrados, gente con mucho poder, hasta daba por comprada la fiscalía. Miles y miles de dólares en sobornos, distribuido ese $500,000 para comprar justicia en su caso. Silva quería dicha ayuda por su injustificado aumento del patrimonio vinculado a actividades del narco, lavado de dinero, sobornos en las alcaldías para maquillar sus contratos. Lo más ridículo del caso fue que Roberto Silva había escapado a pesar de tener un cerco de policías en su vivienda. El director de esa PNC era Rodrigo Ávila, el arenero. La fiscalía también se mostró dócil y todos apelaron a una supuesta confusión de órdenes de vigilancia que nadie cumplió, y luego de haberlo dejado huir, pasaron el show a emitir una alerta internacional de difusión roja por la Interpol. A muchos les va a sonar conocido todo ese show barato que hasta los tiempos actuales, 2025, sigue pasando en El Salvador. Al tener una prueba contundente de corrupción en contra de Adolfo Torres, Arena se vio todavía más atropellada porque venía de perder la elección presidencial con el FMLN, y un caso de tal magnitud con uno de sus dirigentes más emblemáticos los hundió en señalamientos de inmediato. Dijeron que tomarían acciones y fue destituido el Chele Torres de su dirección al interior del partido y se iniciaría un proceso de expulsión definitiva. Pero Adolfo Torres, al verse acorralado, presentó su propia renuncia y dijo que enfrentaría cualquier investigación por las autoridades. En todo este contexto, en el año 2009, Astor Escalante, viceministro de Justicia,
de Arena, por supuesto, había renunciado al cargo supuestamente por asuntos personales, pero era una movida política, porque el fiscal general todavía era Félix Garrizafi. Un día después lo nombraría públicamente como fiscal adjunto. El plan era descarado. Astor llegaba a la fiscalía, donde se manejaría muchos casos oscuros como el de Adolfo, y con dicha influencia se podría hacer o no hacer cualquier investigación. Cuando el audio se había hecho público, el Chele Torres citó a sus más allegados a una reunión en un lugar secreto. Hubo muy pocas personas. En esa fecha su partido ya lo había desterrado. Y a pesar de haber buscado ayuda y respaldo en sus colegas areneros, su siguiente movida presuntamente era seguir en la política, pero hacerlo con el partido PCN. Es decir, iba a terminar de quebrar mucho más al interior de Arena. Por eso había reunido a sus más leales e íntimos colaboradores, aunque de esto lo más probable es que Arena ya lo sabía todo. Y por eso comenzaban a construir la idea que Torres estaba abatido por el dinero, por tener muchas deudas en sus empresas. Pero su gente de confianza desmintió todo eso y dijo que él siempre tenía solvencia económica. Para el 2 de junio de 2009, un día después de la toma de posesión del FMLN, Adolfo llegó a su casa unos 10 minutos antes de la madrugada. Había tomado bastante por la tarde con 2 amigos areneros, prácticamente el día anterior, y por la noche con un diputado hasta muy tarde, todo por supuesto de su partido. Regresó a su casa en la Santa Elena, antiguo Cuscatlán. Su esposa lo recibió sin más novedades y supuestamente le quitó el arma. Como a las 3 de la madrugada, luego de recibir una llamada en su celular, de la cual no se conoció mucho después, salió de su casa siempre en su terreno. Al interior estaba su esposa, su hermano Rafael y su empleado Manolo. En un instante, Torres salió a tomar aire y no muy lejos estaban siempre sus acompañantes, sus guardias. Estaba junto a un carro en una posición donde solo su esposa y alguien que estuviera en un bosque continuo podía verlo, mientras que su hermano y su empleado se encontraban en una posición donde podían ver a la esposa pero no a Adolfo. Caminó hasta el final del muro de su propiedad, donde estaba una puerta de acceso, y pidió las llaves. Repentinamente se escucharon 2 disparos, aunque oficialmente las autoridades consignaron que solamente fue uno. Comenzaron las inconsistencias. Al instante, la esposa, Rafael y Manolo corrieron al lugar y era un solo tiro, directo en el corazón, donde yacía Torres y aparentemente estaba muerto al instante. Rendón, uno de sus fieles, observó con muchas dudas lo que había ahí, porque en efecto había un arma, pero estaba aproximadamente a 10 metros de distancia y nadie pudo observar otro movimiento. Aunque lo trasladaron a un hospital privado para ser atendido, fue en vano. Un único tiro muy certero. La autopsia reveló prácticamente nada. Todo estaba ya hecho y según los forenses nada fuera de la normalidad de la versión final. Curioso fue que la bala nunca determinaron de qué arma era y resultaba bastante fácil, dado que tenían toda la información, la posesión y la documentación de Adolfo Torres y sus posesiones. La fiscalía no dio más detalles y a pesar de muchas preguntas decidió cerrar la investigación en un tiempo récord, 5 días. Su amigo e íntimo colaborador René Rendón negó toda la versión de las autoridades y dijo que Torres había comenzado a recibir amenazas de personas que antes estuvieron ligadas junto a él, incluso algunas del partido, posiblemente porque en un eventual juicio podría revelar nombres, cargos, situaciones, hechos, cosas que se prestaban a altos actos de corrupción, como la oferta que había hecho al diputado Silva del PCN. A juicio de Rendón, era incongruente la versión de la esposa, el único testigo que presenció todo esto, y gracias a sus testimonios fue que se pudo cerrar el caso sin más investigaciones. Rendón dijo que nadie quiso seguir investigando o profundizar, comenzando por haber sido 2 disparos, no uno. Y aún más importante, que no quisieron investigar por qué una puerta de acceso hacia ese bosquecito estaba abierta, a pesar que Torres previamente había pedido las llaves. Y el lugar donde quedó podía solo haber sido visto por su mujer y por alguien que estuviera dentro de ese bosquecito y pudiera haber ingresado a su terreno. Y de todo, los policías y fiscales, nadie de los que llegó a la escena se percató o quiso entrar en investigación de aquella puerta que daba hacia el bosque y estaba abierta. A pesar que Torres había pedido las llaves y sabiendo que él nunca habría dejado así sin más por las noches abierto por razones de seguridad.
Un dato más perturbador de René Rendón fue que él aseguraba que lo habían llevado al hospital cuando ya había fallecido. Su hermano y su empleado afirmaron que Adolfo sí ya había fallecido cuando se lo llevaron, pero el hecho fue que permitieron que lo movieran para realizarle actos de reanimación y esto borraba marcas, se limpiaba cualquier rastro de pólvora, es decir, eliminaba pistas, evidencia, elementos que podrían dar pie a más investigaciones. Y bastante curioso que a pesar de ya estar fallecido, en el hospital le aplicaron un protocolo para personas que están reanimando. Le lavaron la herida con alcohol y yodo y el caso pasó a manos del fiscal adjunto Astor Escalante, sí, el arenero que había movido algunos días después. Y este confirmó que ya no había nada de pólvora en ningún lado, ni huellas, absolutamente nada. Todo bien limpio con alcohol y todo bien fácil. Y el fiscal no culpó a nadie, no preguntó por qué y aceptó todos los procedimientos hospitalarios y dijo que era completo y en orden. Curioso. Por último, se dijo que el testimonio del hermano de Adolfo fue cambiado por la fiscalía, pues él declaró no haber visto el preciso momento que sucedieron las cosas, pero se registró que sí, eran dos testigos, él y la esposa de Torres. Incluso, a pesar que había cámaras en la casa, la fiscalía dijo haber revisado todo y no señalaron nada fuera de lo normal, pero tampoco revelaron la información. Cuando los amigos de Adolfo cuestionaron, presionaron al fiscal, este restó importancia diciendo que todo eran conjeturas por lo polémico de la personalidad que tenía el fallecido, pero que cualquier otra cosa era inventado. Pero además lo que siempre generó fuertes dudas fue esto, el caso de investigación de los miles en sobornos y las redes de corrupción que se habían destapado a medias, pero ya no podían ser investigadas, algo extremadamente conveniente para muchos políticos de la época. Es decir, con un fallecido se había cerrado cualquier línea de investigación o cualquier cosa que podría seguir aportando pruebas, curiosamente. El día que murió Adolfo Torres había estado tomando todo el día vino, whisky junto a muchos compañeros de su partido Arena, posiblemente porque él quería congraciarse, buscar apoyo en lo que se le venía del caso judicial. Pero además parecía que toda esta gente lo necesitaba muy borracho, no le dieron agua como decimos y estuvo de día, de noche hasta la madrugada. Torres le había dicho a gente de confianza que el partido lo había traicionado sin entrar en detalles. A pesar de haber una versión final de la fiscalía, nunca se supo la verdad absoluta. Sin embargo, aún pensando en que él mismo fue quien se despachó, la pregunta siempre queda: ¿qué habría sido las situaciones que tanto peso, tanta presión para empujarlo a tomar esa decisión? Al final, cualquiera de las dos versiones se fue o lo despidieron, de la manera que haya sido, siempre quedó al interior de Arena, que no se encontró mayores detalles. El partido lo quería fuera, y no quizás solamente de sus filas de dirección o militancia al partido, sino fuera de todo. Adolfo sabía que nadie lo apoyaba y al contrario, sus aliados se volvieron en su contra. Él sería un chivo expiatorio en cualquier caso, sería el único culpable. Rodrigo Ávila, que era director de la PNC, Astor Escalante, que estaba en la fiscalía, Ana Vilma de Escobar, entre otros fuertes líderes de Arena, lo habían sentenciado una y otra vez. Prueba de todo eso es que el día del sepelio llegaron muchos amigos areneros, pero ningún alto mando, ningún perfil alto de autoridad al interior del partido. Eso demostraba que a ellos les beneficiaba que el fulano se hubiese marchado de esa manera. Pero al final es una reconstrucción de muchas cosas que sucedieron. Usted tiene la versión final y el comentario también que puede dejar respecto a este caso, pero también, como ve, han sucedido muchísimas cosas que parecen salidos de película en El Salvador. Con esto llegamos al final. Muchísimas gracias a los que apoyan el canal y el contenido y siempre están pendientes. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.